Acompáñeme el libro de Marcos. Estamos en el libro de Marcos capítulo 14. Libro de Marcos capítulo 14. Estábamos el día viernes precisamente también viendo el capítulo 14. Empezamos en el versículo 32. Estábamos viendo que Jesús se fue a orar. ¿Jesús fue a orar a dónde? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba el lugar? Getsemaní, ¿verdad? El huerto de Getsemaní. Ahí estaba Jesús. Se llevó a sus discípulos, pero tomó a 3 discípulos de su confianza. ¿Quiénes eran esos 3 discípulos? Pedro, Jacobo y Juan, los mismos que había tomado para ir a orar por la hija del principal de la sinagoga, llamada Jairo, cuando fue a orar por esta niña que le dijo Talita Cumi, quiere decir, niña, levántate. Esos 3 mismos discípulos, Jesús los toma y les hace una petición muy especial. ¿Qué fue lo que Jesús les estaba pidiendo? Que oraran. Jesús les pide, por favor, oren. Mi alma está dolida. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Jesús les está abriendo su corazón a esos 3 discípulos y les está pidiendo que por favor oren por él porque lo necesita. Y Jesús viene, se posa, ora ante el Padre. Y como les dije, para mí ahí estuvo la victoria en la cruz del Calvario, en una decisión. En esa oración que Jesús estaba haciendo en ese momento, estaba la decisión de vida. Estaba involucrado usted y estaba involucrado yo. Si Jesús hubiera abortado la misión en ese momento, hoy no estuviéramos en este lugar. Pero Jesús en su humanidad estaba dolido. Quería en ese momento que el Padre le dijera: Jesús, hijo mío, ya olvídalo, nada va a suceder, no vayas a la cruz. Pero Jesús dijo: no es mi voluntad, sea tu voluntad. Si es necesario que esta copa pase delante de mí, pero no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Y esa es la vida del cristiano. Dígale que está a su lado: esa tiene que ser tu vida. Y ahora usted respóndale también: tu vida, nuestra vida. No es una vida de darle rienda a esta carne ni a nuestro deseo, sino de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Nos dice la palabra: buena, agradable y perfecta. Al inicio para nuestras vidas no nos parece tan buena, porque va contra nuestra carne. El Señor nos machuca la carne, nos duele la carne, porque nuestra carne quiere hacer lo que ella desea, ¿verdad? Entonces Jesús les está diciendo: discípulos, por favor, oren por mí. El Señor estuvo orando por 1 hora, regresa, ¿y cómo encuentra a los discípulos? Durmiendo. Pero entonces dice que el Señor habla a los discípulos, pero le habló específicamente a uno de los 3. ¿Quién era? ¿Quién era esa persona? ¿Quién? Pedro. Pero ¿cómo lo llamó? Le dice: Simón, ¿duermes? Por la mente del Señor estaba pasando todo lo que iba a ocurrir y algunas de las cosas que vamos a ver en este momento. Y el Señor les dice: oren para que no entren en tentación. El Señor se va, está otro tiempo de oración, regresa y los encuentra nuevamente durmiendo. A la 3ª vez le dice: bueno, muchachos, ya no hay más nada que hacer, ya lo que había que hacer se hizo, el tiempo ha llegado. Y dice que en ese momento viene en el capítulo 14, versículo 43, que es que entramos hoy. En ese preciso momento dice que aún luego de eso, luego de ese acontecimiento, hablando él aún con sus discípulos, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle, llevarle con seguridad. Y cuando vio, se acercó luego a él y le dijo, Judas le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Dice en Mateo 26:49 que Judas le dijo: salve maestro, y le besó. Qué hipócrita Judas, ¿verdad? El beso de Judas. Y yo esta mañana quiero decirte que tengas un alerta. Hay un botón de alerta que a veces nosotros no queremos escuchar. Así como en las películas se prende una luz roja que te está diciendo: alerta, alerta. Dígalo conmigo: alerta.
alerta, alerta. Que se active esa alerta en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando la codicia, los celos, la envidia, la ambición llegan a nuestras vidas, toca la puerta del corazón, los dejamos entrar, tú y yo estamos a punto de abrir la puerta y de cometer pecado delante de Dios. Fue lo que ocurrió con Judas. Judas había sido adiestrado por el mismo Jesús. Judas recibió las mismas enseñanzas que Pedro, Jacobo, Juan y los demás discípulos. 3 años estuvo Judas ahí con Jesús. Vio la mano poderosa de Jesús. Vio a los enfermos sanar por el Señor. Vio todo lo que aconteció. Pero en Judas nunca hubo un cambio en su vida. No tuvo en su vida un carácter para poder cambiar y tomar decisiones para que su vida fuera diferente. No hubo decisiones firmes de cambio en la vida de Judas. Por lo cual los años que tengamos de congregarnos no nos indican madurez, ni mucho menos espiritualidad. Usted puede decirme, pastor, yo tengo 20 años de convertido. Usted puede decirme, tengo 40 años de conocer al Señor. Pero la Biblia a mí me dice que por sus frutos los conoceréis. Los frutos que está dando Judas no son del Espíritu, sino que están siendo de la carne. Esto nos lleva a meditar nuestra vida cristiana. No se trata de que usted esté aquí los domingos, los miércoles, los viernes. Se trata de que haya un cambio en nuestras vidas. Que esta palabra haga un cambio en mí. No somos perfectos. Y si hubiera alguien perfecto aquí, o alguien que dice que no comete pecado, hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos de una u otra manera. Como dice el credo católico, ¿cómo dice? Por obra, por pensamiento, por palabra o por omisión. De alguna de estas formas nosotros también pecamos. Todos los días, todas las semanas. Por eso nos estamos congregando, porque necesitamos a Dios. A la iglesia no venimos los perfectos, ni pretende encontrarse gente perfecta en este lugar. Posiblemente te vas a encontrar gente en ese lugar de la cual te puedes decepcionar. Que en algún momento su testimonio, sus frutos pueden decir mucho. Así quizás muchos pudieron decepcionarse de Judas. Pero la Biblia nos dice que esta carrera corrámosla con paciencia, poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo. No para venir a ver lo que hace alguien, o lo que hace este aquel, o lo que hace el llamado, porque Judas fue llamado. Judas fue escogido. Los discípulos fueron escogidos por el Señor. Pero vemos a un Judas, enseñanzas directas de Jesús, instrucciones, testimonios, multiplicación de panes, de peces, calmar tormentas, todo esto. Judas estuvo muy cerca, pero no vemos una determinación de querer madurar en su corazón y en su vida. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5? Lo vimos hace algunas semanas atrás. Por favor, póngame en la pantalla, capítulo 5, versículo 16. Nos dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. ¿Estos qué hacen? Se oponen. Estos pelean. ¿Para qué? ¿Para qué? Usted puede tener la intención. Usted puede tener y querer no pecar. Usted puede tener la intención de hacer lo justo y lo bueno delante del Señor. Pero la carne nos lleva a no querer hacer lo que nuestro espíritu está deseando. Dice que el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne, esa lucha constante. Dice: pero si soy del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifestadas las obras de la carne, ¿cuáles son? Léalas fuerte.
Vamos a leerlas otra vez. No sé qué parte de fuerte no me entendieron. A la 1, a las 2 y a las 3. Inmundicia. Y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes? No solo el homicida, no solo el adúltero, no solo el hechicero, no solo el fornicario, no solo el de lascivia, no solo el de herejías, no solo el de borracheras, no solo el de orgías, sino que nos dice la Biblia, ni los que son pleiteros, ni celosos, están en iras, en contiendas, en disensiones, envidias, tampoco heredan el reino de los cielos, porque los que practican o cualquier cosa parecida a esa no heredan el reino de los cielos. Pero mire lo que dice ahí, más los frutos del Espíritu. Si leyó eso fuerte, yo espero que eso los lea más fuerte. Más los frutos del Espíritu son gozo, paz, porque los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? No, yo pregunté, ¿cuántos son de Cristo? Entonces han crucificado su carne, sus pasiones y sus deseos. ¿Cómo estaba el corazón de Judas? Codicioso. ¿Cómo estaba el corazón de Judas? Ambicioso. Estaba ahí idolatrando el dinero, idolatrando quizás. ¿Acuerdan que cuando el perfume que dice que Judas sustraía de las ofrendas para su propio bolsillo? Había una idolatría en el corazón de Judas. ¿Cómo estaba Judas? Se había recibido las mismas enseñanzas. Judas escuchó lo del espíritu y lo de la carne. Por eso dice la Biblia, no solo sean oidores, sino seamos hacedores. Porque nos podemos convertir en unos religiosos como Judas, caminar con el Señor, pero no crucificando la carne, sino dándole rienda a nuestra carne. Creo que el libro de Marcos, que vamos a terminar hoy, desde el capítulo 1 al capítulo 16, yo espero que en estos 2-3 meses que hemos estado viendo el libro de Marcos, algo se nos haya quedado. Porque el libro de Marcos nos habla del servicio desde que inició. Si usted se da cuenta, no nos muestra la genealogía de Jesús ni los antepasados, solo dice Jesucristo, Hijo de Dios. Así empezó y entra inmediatamente al servicio de Jesús. Jesús reunido en casa, Jesús sanando enfermos, Jesús orando por endemoniados. Y al final del libro de Judas nos termina mandando a servir. Marcos nos ha hablado durante este tiempo que no importan las posiciones, si eres primero o eres último o estás en el medio, eso no importa. El libro de Marcos nos está dando un llamado al servicio de Dios, a doblegar nuestras vidas, porque cuando aprendemos a crucificar esta carne, no buscamos nuestros propios deseos, ni que nos honren, ni que nos llamen, ni que nos miren, sino que nosotros sabemos que todo lo que hacemos en el reino de Dios, Dios se acordará de nosotros. Todo lo que sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Si siembras para vida, vas a cosechar vida. Si siembras para muerte, vas a cosechar muerte. Judas sembró para muerte y fue la muerte la que vino a su vida.
porque así estaba su corazón muerto. ¿Cómo está nuestro corazón esta mañana, iglesia? Yo espero que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar nos hable de nuestra condición. Ya Judas no está, pero ¿cómo estamos nosotros? Porque los que somos de Cristo nos manda a crucificar esta carne. Examinémonos, evaluémonos en este día. ¿Cómo está nuestra condición delante de Dios? Porque como iglesia es muy importante que analicemos nuestra condición. Yo no quiero que usted salga cada domingo de este lugar nada más, aleluya, amén, contento, emocionado. Yo prefiero que cada domingo salga cuestionándose a usted mismo. Yo prefiero que cada vez que prediquemos en este lugar, más que emocionados de este lugar, salgamos evaluando nuestro corazón. Esta semana muchos se me han acercado del mensaje del domingo pasado y me han dicho: pastor, Dios me ha confrontado, me he evaluado, he estado pensando cuál es mi condición. Pues quiero que en esta mañana también te evalúes. Yo los puedo ver aquí. Yo no sé qué piensan, yo no sé qué hacen, no sé cuáles son sus acciones durante la semana, pero el Espíritu de Dios está en este lugar y está contigo todos los días de tu vida. Y por eso esta mañana yo te invito a que miremos nuestro corazón, porque el corazón de Judas estaba bien contaminado. El corazón de Judas se llenó como de un cáncer que contaminó todo su cuerpo y lo llevó a tomar decisiones erradas. Por eso hablábamos el viernes de la importancia de la oración. La oración nos alinea a la voluntad de Dios. Dígalo conmigo: la oración me alinea a la voluntad de Dios. Dígalo una vez más: la oración me alinea a la voluntad de Dios. Pero entonces me surge una pregunta: ¿cómo está tu vida de oración? Oramos nada más cuando llegamos a la iglesia y empezó el culto. Adoramos a Dios con canto solo cuando estamos en la iglesia. Les decía el viernes que la mayoría de los salmos, muchas veces la palabra alabanza no se refiere a cantar o cantitos como el poderoso de Israel o al que está sentado. No, dice que se refiere a una oración cantada. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros desarrollemos este tipo de oración en espíritu y en verdad. No solo en la iglesia, sino en nuestras casas. Usted puede estar cocinando, usted puede ir en su automóvil, usted puede ir a pie, usted puede ir en un bus, usted puede estar en su trabajo. Y por eso dice que nuestra adoración tiene que ser continua, porque usted puede estar en comunión, aunque usted está haciendo algún trabajo, aunque usted vaya manejando, pero usted va conectado en el Espíritu. Entonces en tu vida hay una adoración continua. Usted está cocinando ahí los frijoles y usted puede estar: Señor, te doy gracias por estos frijoles, los bendigo en el nombre de Jesús. Usted puede estar cocinando una chuletita de puerco y a la vez: Señor, quita todo lo que vaya a aumentar mi colesterol. Eso es orar y cantar a la vez. Usted está ahí en continua alabanza. Entonces Dios quiere que desarrollemos una vida de oración continua, porque quiere decir que si no hay oración estamos desalineados. Porque es por medio de la oración. Cuando yo estoy orando, Dios habla a mi corazón y me dice lo que está mal, lo que no anda bien, las tuercas que se han desajustado, para que yo las comience a ajustar. Pero si la iglesia no ora, estás desarmando todo, porque te estás desajustando. Hasta los cables de la cabeza se te comienzan a desajustar. Por eso comienzas a cometer locuras, decisiones erradas, porque estamos lejos de su voluntad, porque nos falta orar. El Señor le está diciendo y le dice a los discípulos y a Pedro: Simón, ¿duermes? Ya Dios le había dicho que Satanás lo había pedido para zarandearlo como el trigo.
Y ahí estaba durmiendo el discípulo. Versículo 47. Pero uno de los que estaban allí, ahí se está refiriendo a Pedro. Diga conmigo, Pedro. Ya les dije que a Pedro le debieron haber compuesto una canción. Pedrito, ahí estaba Pedrito, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Lucas, que es médico, nos da un detalle, no lo busque, solo si quiere anotarlo, 22:50, nos da un detalle. Saber como médico, él estuvo más claro del suceso del orejdicidio. Entonces Lucas nos dice que le cortó la oreja derecha. Lucas estaba más claro de qué oreja fue. Acá Marcos solo nos dice que cortándole la oreja. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Dile a que está a tu lado, mi lucha no es contigo. Puedes tener a lo mejor a tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres al lado. A veces están luchando ahí en la casa. Mi lucha no es contigo, no es con tu hijo, no es con tu familia. Tu lucha, tú la ganas por medio de la oración. Porque la oración del justo puede mucho. Testimonio, oramos el domingo pasado que la ley que querían aprobar esta semana en primer debate, el día martes en la asamblea legislativa, Dios metiera su mano. Son cosas que van a ocurrir, pero podemos detenerlas con oración. Amén. Quiero que estemos muy claros con eso. Lo que está ocurriendo allá por los lados de Israel, el grupo ISIS matando gente. Tenemos que orar a Dios, que Dios tenga misericordia, que Dios en algún momento meta su mano, pero esto está dentro de lo que va a ocurrir. Yo cuando me llegaba esta noticia esta semana de que habían niños que estaban decapitando, esta gente que había llegado a una de las ciudades más cristianas, yo lo oraba y le pedía, Señor, que su fe no mengue. Manténlos firmes en la fe. Porque lo que pasa es que los pensamientos de Dios no son nuestros. Y esta gente son mártires del evangelio. Y así será su corona, porque murieron. Así como Cristo murió, ellos murieron literalmente. Oremos para los que están evangelizando, para que los misioneros que están allá, Dios los mantenga fuertes, Dios los proteja, Dios los guarde. Pero lo que se avecina en los próximos años es esto. Es lo que está ocurriendo. La misma semana veía que en China, en una iglesia, más de 100 personas fueran apresadas, niños, jóvenes y adultos, por seguir el evangelio de Cristo. Es lo que se avecina en los próximos años. Por eso, vuelvo y te repito, yo quiero que estés muy firme en tu corazón y en tus convicciones. Porque es muy fácil estar congregado un domingo como este. En este lugar hay libertad en Panamá y oremos para que siga habiendo esta libertad. Pero ¿qué pasaría si no hubieras nacido en Panamá o por algún motivo de otro país estás en este lugar viviendo? Si estuviéramos viviendo allá, tuviéramos la misma fe, nos reuniríamos esta cantidad de personas expuestos a que llegaran y nos apresaran. Pregúntate en tu corazón, ¿seguiríamos a Cristo? ¿O primero sería nuestra carne, nuestro cuidado? Son cosas que tenemos que evaluar en nuestras vidas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice el canto, no es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Que esta iglesia se moverá, que esta iglesia se moverá, que esta iglesia, ¿con qué? Ahí está Pedro pensando que la lucha la podía ganar en su carne. Pero ¿por qué Pedro está reaccionando así? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Le faltaba qué? Oración. Ahí está Pedro, viene, toma una espada, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, pensando que de esta forma podía solucionar. Pedro no está reaccionando en el espíritu, sino en su carne. Versículo 48. Y respondió Jesús y les dijo:
como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. En el libro de Mateo, Jesús estas mismas palabras las dice y les dice: ¿acaso piensan que no puedo ahora llorar a mi Padre para que envíe más de 2 legiones de ángeles para mi defensa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que me pueden arrestar? Pero quiero decirles que la escritura se tiene que cumplir y es necesario que así se haga. Seguimos ahí, versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. ¿Y por qué no me apresaron? ¿Por qué no me prendiste? Pero es así para que se cumpla la escritura. Versículo 50. ¿Y qué ocurrió? Todos los discípulos lo dejaron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Dejaron solo al Señor. Los discípulos no solo estaban faltos de carácter. Los discípulos quizás le faltó coraje, le faltó fe, una fe fluctuante. Salieron huyendo. Así está el cristiano que no ora, está fluctuante. Y la que está a su lado, tienes que orar. Ahí están los discípulos a quienes el Señor les pidió que oraran. Ahora están huyendo. La falta de oración en nuestras vidas nos lleva a actuar como carnales, como Pedro. Tenemos una lucha en el trabajo, tenemos una lucha en la casa y reaccionamos como todo carnal en vez de reaccionar en el espíritu. Entonces, de ir a orar y decirle: Señor, ayúdame a crucificar esta carne. Cuando estamos ahí y estamos en luchas, pensamos que podemos solucionar en nuestra fuerza, en nuestra habilidad o en nuestra sabiduría. Sí, puede ser muy sabio. Sí, puede ser muy inteligente. Sí, puede ser muy hábil. Pero la sabiduría que viene de Dios es mucho más alta que la de los hombres. El ejemplo, el consejo de Jehová que viene a nuestro corazón cuando oramos es mayor que el que nosotros hubiéramos podido comprender. Lo que pasa que muchas veces lo que Dios te va a decir en la oración es contrario a lo que tu carne te está diciendo. Porque tu carne te dice: defiéndete. Tu carne le dice: argumenta. Tu carne dice: esto no es justo. Pero muchas veces cuando nosotros callamos, Dios habla. Vuelvo y le repito eso que aprendí. Si de 100 cosas que dicen contra ti, 99 son falsas y solo una es verdadera, calla por la verdadera, que Dios hablará por tus 99. Dale un aplauso, Señor, aleluya. La falta de oración, la falta de velar, la falta de comunión con el Espíritu nos lleva a huir cuando vienen las pruebas. Por eso vemos muchos cristianos que apenas viene la prueba, lo que hacen es dejar de congregarse. Apenas las cosas se complicaron, apenas vienen las situaciones, ¿qué es lo que hacemos? Salimos huyendo. A veces que me he encontrado gente que ha dejado de congregarse, le pregunto: mi hermano, ¿por qué ha dejado? Es que tengo muchos problemas. Cuando tengas muchos problemas, no dejes de congregarte. Es un buen momento para congregarte, porque una palabra de Dios puede venir para tu vida y te va a inyectar fe. Ahí están los discípulos, la falta de oración, la falta de ahí de estar orando. Quizás la historia hubiera sido diferente, pero salieron huyendo. Quiere decir que muchas veces cuando eso está ocurriendo es porque no hemos estado orando. No hemos desarrollado una vida de oración. No estamos dispuestos a seguir el camino del Señor porque nos falta oración. Alguno dirá: esto es muy difícil para mí. Me es muy difícil dejar este pecado. Sí, es muy difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque si tú oras, tu carne muere y entonces
puedes someter tu vida a crucificarla conjuntamente con Cristo en la cruz del Calvario. La falta de oración nos hace huir de la prueba, huir de la voluntad del Señor. Y ahora puedo entender por qué hicimos un alto viendo el libro de Marcos y estuvimos viendo el libro de Esther. Porque qué contradicción veo entre los discípulos y Esther, la reina Esther. ¿Cuáles son las palabras célebres de la reina Esther? Si es necesario perecer, que perezca. Porque a lo mejor para un momento como este fui llamada. Pregunta, ¿fue la reacción de los discípulos? Si es necesario que perezcamos, aquí estamos con Cristo. No, salieron huyendo. Patitas, ¿para qué te quiero? Salieron huyendo. Esther pudo enfrentar la muerte porque tuvo que enfrentarla, porque se tuvo que presentar sin ser llamada, y el que se presentaba sin ser llamado era la muerte. Pero ¿qué pidió Esther a Mardoqueo y al pueblo? ¿Qué les pidió? Que oraran y que ayunaran. Si tenía que perecer, iba a perecer, pero le dijo al pueblo: oren, ayunen. Iglesia, yo te estoy diciendo, cuando enfrentes los días de valle de sombra de muerte, ora, porque el Señor estará contigo. Entonces su vara y su callado te infundirán aliento. El Señor aderezará mesa delante de tus angustiadores. Pero necesitas orar. Necesitas estar en la presencia del Señor, porque si no, te puedes, como leíamos ahorita, tu carne puede querer ser valiente, pero al terminar, puedes terminar como un cobarde. Como en este momento los discípulos están huyendo. El problema de nuestras vidas es que no desarrollamos carácter en nuestro corazón. No carácter en nuestras emociones, o lo bravos o los airados que podemos ser. No, necesitas desarrollar carácter en tu corazón. Y la que está a tu lado, desarrolla carácter en tu corazón. Porque cuando hay carácter en el corazón, tomo las decisiones correctas porque estoy orando y Dios me muestra su voluntad. Erramos menos, nos equivocamos menos, porque andamos más en el espíritu que en nuestra carne. Entonces, si hay decisiones, Jesús está tomando la decisión trascendental de todos los años que iba a estar en la tierra. En ese momento, en el huerto de Getsemaní, estaba tomando la decisión por la cual había pasado todo ese tiempo. ¿Era ahora o era nunca? Pero la decisión de ir a la cruz la pudo tomar en medio de la oración. Porque dice, ¿se acuerdan? Lo veíamos el miércoles, que entre más se entristecía, más oraba. Entre más se dolía, más enérgica era la oración de Jesús. Entonces, cuando estés ahí más dolido, más golpeado, más desanimado, más exprimido, es tiempo de orar, estar en la presencia del Señor. ¿Será que el Señor se equivocó con Judas? ¿Será que el Señor se equivocó con sus discípulos al verlos salir huyendo? Al ver a Judas entregarle. ¿Será que le faltó oración al Señor para que no errara en la decisión de escoger a sus 12? Pues quiero decirte que no. ¿Sabes por qué no? Porque tampoco se equivocó a escogerte a ti y a mí, que somos imperfectos. El problema no es a quien escoge el Señor, el problema está en el corazón del que escoge el Señor. Porque Dios nos da la libertad de tomar decisiones. Dios no nos impone nada. Dios, si quisiera imponernos, tiene muchas formas de doblegar a la humanidad completa. Dios espera que tú le sigas, no por una imposición, sino que tú le sigas porque tú le amas, porque tú estás agradecido, porque has entendido tu condición y te has dado cuenta que solo el Señor
puede expresarte tal amor y misericordia para darnos segundas, terceras y cuartas y quintas oportunidades, o cuantas se le dé la gana. Dios no se equivocó contigo ni conmigo tampoco, porque bien, perdónenme, cabezones que somos, bien torteros que somos a veces, porque nuestra carne nos lleva a equivocarnos. Por esta mañana yo lo que quiero es que tú te vayas motivado a desarrollar una vida de oración. No podemos decir que somos de Cristo si no tomamos un tiempo diario para decirle, aunque sea, gracias que me permitiste abrir los ojos. No puede ser que nos comportemos peor que los animales. Créame que los animales dan gracias a Dios. Los aves cuando cantan, usted no ve las aves en la mañana, están felices. Usted no escucha a los pajaritos cantar. No puede ser que nosotros seamos tan malagradecidos que ni siquiera podamos decirle, Señor, gracias por un día más de vida. Muchos hoy no se levantaron. Muchos se acostaron y no despertaron más. Usted y yo estamos aquí esta mañana porque Dios nos dio otro día de vida. Démosle un aplauso de gratitud al Señor por este día de vida. O sea que el problema no está en la elección. El problema está en la decisión que tomamos en nuestro corazón. ¿Tomamos decisiones de vida o tomamos decisiones de muerte? Todos los días, todas tus decisiones te acercan o te alejan. Todas las decisiones nos acercan o nos alejan de la voluntad del Señor. Mire lo que dice Marcos. Ahí, bueno, dice lo mismo, 14:50. Entonces los discípulos dejándole huyeron. Marcos 14:54. Váyase ahí en Marcos 14:54. ¿Y cómo seguía Pedro al Señor? Pedro seguía de lejos. Pedro le siguió de lejos. La falta de oración no solo nos hace huir en el momento de la prueba, sino seguimos a Dios pero de lejito. Pastor, yo estoy aquí en la iglesia, pero déjeme aquí lejito. Yo así como estoy bien. Yo no quiero involucrarme, yo quiero nada más venir, sentarme, escuchar una palabra. No, quiero decirte, Dios no está interesado que vengas y te sientes nada más en ese lugar. Dios quiere que te actives a hacer algo en el reino de Dios, a servirle de una u otra forma. Pastor, ¿qué puedo hacer? Evangeliza. No necesitas un púlpito, no necesitas un micrófono, no necesitas pantallas, no necesitas instrumentos, bocinas, donde te encuentres. Esa es la misión de la iglesia. Predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero la falta de oración en Pedro lo está llevando a seguir a Jesús de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con las alguaciles. ¿Y qué estaba haciendo Pedro en ese lugar? ¿Qué hacía? Calentándose. Es como algunos cristianos en el momento de la crisis deciden seguir al Señor de lejos, sentándose a calentar con los que no tienen al Señor en su corazón. ¿Con quiénes te sientas? ¿Con quiénes hablas? ¿A quiénes les pides consejo? Porque si le pides consejo al que no tiene al Señor, pues humanamente y carnalmente te aconsejará. Pero si buscas a alguien espiritual, escucharás un consejo espiritual. Estoy viendo a Pedro de lejos, sentado con los demás, hablando qué. Ahí está Pedro, el discípulo que dijo: jamás te abandonaré, más que la cárcel, hasta la muerte, Señor, yo no te negaré. Pero como estamos viendo a Pedro huyendo, sentado, le siguió de lejos.
Pedro comportándose como un cobarde por su falta de oración. Qué valiente cuando estaba Jesús al lado y tomar la espada y cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. Qué valiente nos sentimos cuando, aquí está el Señor. Si yo hago una torta, Dios me ayuda a arreglarla. Al final el Señor arregló la torta de Pedro. Qué valentones nos sentimos. Quizás ahorita aquí sentados escuchando una palabra, pero en el momento espiritual, ¿sientes la misma valentía? ¿O tienes que correr para que alguien venga o clamar por el chapulín colorado? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Ahora, ¿quién podrá defenderme? Pues ni el chapulín, ni Superman, ni la Mujer Maravilla. Ahí está Pedro, muy valentón cortando la oreja, pero muy cobarde siguiendo al Señor Jesús de lejos. La falta de oración nos lleva a ser cobardes. Díselo a tu vecino para que lo escuche. La falta de oración nos lleva a comportarnos como cobardes. Pero dile, pero, ahora fuerte, dile, pero, la abundancia de oración nos hace fuertes. La abundancia de oración nos hace valientes. No importa si estamos a la puerta de algo imposible. Lo imposible para los hombres es posible para nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La falta de oración nos lleva a ceder a la presión de grupo. Ahí estás en tu medio, ahí estás con tus compañeros, ahí estás en la universidad, ahí estás en el colegio. La presión de grupo está allí ejerciendo una influencia, pero tu falta de oración te lleva a ceder a la presión de grupo. Versículo 67, mire lo que dice de Marcos 14. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le digo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él, ¿qué hizo? Negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él otra vez negó, diciendo, yo no conozco, yo no soy de ellos. Y poco después, los que estaban allí, otra vez dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de qué, tu manera de hablarte de lata, tú eres de ellos, hablas semejante a ellos. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, nuestro hablar es diferente. Pero mire lo que ocurrió, versículo 71. Entonces, ¿qué comenzó a hacer Pedro? A maldecir, a jurar. O sea que Pedro cambió su estilo de hablar espiritual por un estilo de hablar como todos los demás, maldiciendo, jurando en vano. La falta de oración en nosotros nos lleva a hablar como carnales. Maldecimos, juramos, hablamos mentiras, hablamos tonterías por falta de oración. A veces más callados, más bonitos. Ahí empezó Pedro, se cambió el chip, le cambió el idioma. Ya no es el Pedro que hablaba como ellos, sino que Pedro comenzó a maldecir y a jurar y decía, no conozco a este hombre, ¿de quién me hablan? Y el gallo cantó la segunda vez.
El gallo canta la segunda vez. Pedro reacciona. Pedro dice: oh, ya me habían advertido de esto. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Porque él estaba diciendo que amaba al Señor. Yo nunca te dejaré. Yo voy a hacer. Así muchos cristianos he escuchado por años. Jamás abandonaré al Señor. Jamás miré de sus caminos. Y a la primera tormenta, a la primera sacudida como trigo, abandonaron al Señor. Pero no se preocupe. Al Señor volvemos a las buenas o a las buenas. Porque también he visto mucha gente volver a las buenas de Dios. Y el gallo cantó la segunda vez, versículo 72. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en eso que ocurría, podemos ponernos un momento en la vida de Pedro. Los que hemos en algún momento cometido un error o hemos pecado pueden entender cómo se sentía Pedro. Había defraudado a su Señor. ¿Pedro amaba al Señor o no lo amaba? Sí, lo amaba. Mucho. Mucho. Mucho lo amaba. Podemos imaginar cómo estaba el corazón de Pedro en ese momento cuando oye cantar el gallo por segunda vez. Y yo me imagino, es como a veces nos ha pasado, nos corre la película, pero a altas revoluciones. Se acordó. Se acordó de lo que él le dijo a Jesús. Que lo amaba y que nunca lo abandonaría. No importa si lo encarcelaban o si lo mataban. Él le decía: yo no sé estos otros, pero yo sí te voy a seguir. Pedro se tiene que haber sentido 3 puntos bajo cero. Se tiene que haber sentido peor que una cucaracha aplastada. Se tiene que haber sentido lo peor, deshecho. Pedro se tiene que haber sentido desechado. Tiene que haber pensado: no, ahora sí yo hice muchas tortas. Yo fui imprudente. Yo preguntaba a veces cuando no tenía que preguntar. Yo saqué la espada, pero de esta torta no me va a perdonar jamás. Yo sé que yo le fallé. Sé que muchas veces actué imprudente. Sé que fui torpe en mi andar. Pero de esta no me va a perdonar. Yo me imagino a Pedro. Lloraba. Créame que se sintió lo peor. Ahí estaba Pedro, golpeado en su corazón. Como muchas veces nos hemos sentido nosotros cuando hemos fallado a Dios. Cuando Dios nos hace reaccionar. Y aún comprobamos su misericordia. ¿Alguien ha comprobado eso alguna vez en la vida? Pedro niega a Jesús siendo uno de los íntimos más que los otros. Uno de los discípulos de más cercanía a Jesús. El Señor se lo advirtió: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Ahí en Lucas 22, lo vimos el viernes, versículo 31. Si lo podemos leer otra vez, Lucas 22, 31. Le dijo también: Señor, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearte como el trigo. Pero el Señor le dice: Pedro, yo estoy orando y rogando que tu fe no falte. Cuando el Señor le estaba diciendo esto, ya estaba visualizando la cantada del gallo por segunda vez. Pedro, yo voy a orar que tu fe no falte.
Y una vez vuelto, una vez reacciones, una vez vuelvas en sí, tú sirvas para confirmar a los demás. Sirvas para confirmar a tus hermanos. Porque Dios todo lo obra para bien. Diga conmigo, Dios todo lo obra para bien. Y le digo, Pedro, te digo que el gallo cantará hoy. O sea que se lo dijo cuando, el mismo día. A lo mejor hoy puedes estar recibiendo una palabra y algo que estoy diciendo hoy, antes que el sol se oculte, esta palabra puede ser probada en muchos de ustedes. Antes que vengamos la otra semana, el viernes o el domingo, esta palabra será probada en muchos de nosotros, porque a mí me ha pasado. No solo ustedes. He estado predicando una palabra y no han faltado las horas o los días donde lo mismo que prediqué está siendo probado a mi corazón. Hoy, antes que el gallo cante, versículo 34 le dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Por eso lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Pedro se creyó muy firme, pero terminó cayéndose. Terminó estrellándose. Ahí va Jesús. Entramos al capítulo 15, versículo 16 de Marcos. A Jesús lo apresaron y le declaran muerte de cruz. Versículo 16. Y entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura dice, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una vara, le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esto y más que la película La Pasión de Cristo, que muchos cuando la vimos por primera vez lloramos, eso y más fue lo que sufrió Jesús. Y solo lo pudo lograr por la oración y la comunión con su Padre. El escarnio, la corona de espina, la lanza en su costado, los latigazos, le escupían, se burlaban de él. La pregunta es, ¿dónde estaban los miles? ¿Dónde estaban los que alimentó? ¿Dónde estaban los que sanó? ¿Los que liberó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban aquellos que en ese momento Jesús está pasando este dolor? Iglesia, ¿dónde estamos nosotros que no nos reaccionamos? Que Él pagó un alto precio por nuestras vidas y que nos compró a precio de sangre. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Decidimos por Jesús o por nuestra seguridad? ¿Decidimos por Jesús o por nuestra economía? ¿Decidimos por Jesús o por nuestro bienestar? ¿Decidimos por Jesús o por nuestro confort? Fue muy fuerte lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Yo te pregunto esta mañana, ¿quieres seguir a Cristo? Que nos aprendimos también en el libro de Marcos. Niéguense a ustedes mismos, tomen la cruz y sigan. Mire lo que ocurrió, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba. ¿Cómo se llamaba este hombre? Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Simón de Cirene venía de trabajar. Simón de Cirene lo obligaron, dice allí que lo obligaron a llevar la cruz. Tú y yo nos encontramos que a lo mejor no queríamos llevar esta cruz, pero nos encontramos con Cristo en el camino.
¿Y sabes qué es lo que yo veo? Que la cruz, Dios no va a llamar a la gente desocupada. Dios no va a llamar a la gente descansada. Sirene, ahí este hombre Simón de Sirene venía cansado, venía de trabajar, pues tenía que ayudar a llevar la cruz. Pero él no tenía idea de la gran bendición que iba a venir a su vida por este acto de llevar la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque este hombre y sus hijos luego se convierten. Y ahí en la Biblia, en Romanos capítulo 16, nos habla aún de los hijos de este hombre siguiendo los caminos del Señor. Tú, Dios te llama, pero Dios no te llama a ti, sino a tus generaciones. Cuando Dios te llama, no importa lo que estés haciendo, toma la cruz y lleva la cruz, porque Dios te va a bendecir. Nuestra carne no quiere llevar la cruz, pero ni idea. Como Simón de Sirene, tenemos de la bendición que Dios traerá a tomar la cruz de Cristo. Este hombre tomó esa cruz. En el tiempo con Dios leía una historia muy interesante de un hombre que fue viceministro de Comercio Exterior de Corea. Un hombre exitoso, una trayectoria implacable. Dice que en Corea le decían a este hombre el tigre, porque era wow, increíble. Por muchos años, 28 años, viceministro en la nación ahí de Corea. Dice que llegó el momento de la jubilación de este hombre, y este hombre dice: ya llegó mi tiempo, mucho trabajo, ya estoy cansado. Este hombre se le ocurre por el Espíritu una idea fabulosa: ir a la iglesia, porque era cristiano, a orar y decirle: bueno, Señor, he sido fiel, te he diezmado, he ofrendado, he apoyado la obra. Aquí estoy, listo para mi jubilación y para mi retiro. Quiero pedirte que me dirijas estos últimos años de mi vida para yo descansar. Cuando tú piensas que se acabó, empieza. Y dice que esta persona comienza a orar. Y Dios le pone, mientras está orando: quiero que vayas a Filipinas como misionero. Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. Cuando él pensó que iba a descansar, ahora sí me voy a levantar tarde, ya no más reuniones, ya no más nada, le dice: Señor, quiero que vayas a Filipinas como misionero. ¿Sabes qué hizo este hombre? Le comenzó a poner excusas a Dios. Dice que él en su oración más o menos discutía y le decía: Señor, pero si yo no he estudiado teología, he sido cristiano, pero yo no he estudiado misiones. Señor, tengo una muy buena idea respecto a tu idea. Es que yo voy a enviar dinero a Filipinas para los misioneros. ¿Sabe qué le contestó el Señor? ¿Acaso tú piensas que yo no tengo plata? Dios es increíble. Este hombre, 28 años, un ministro, viceministro, pues era alguien de mucho dinero. Le ofrece a Dios su dinero y le dice a Dios: ¿acaso tú piensas que yo necesito tus reales? Yo financio mi obra. Entonces dice que este hombre, Dios le da esta cachetada. Hoy día está en Filipinas. 9 años lleva en Filipinas y ha construido 13 iglesias. Porque Dios lo estaba llevando, porque era un hombre con los números, era un hombre con ideas, un hombre, una ficha clave en el reino de los cielos. En 9 años construyó 13 iglesias. ¿Y sabe qué? Palabras textuales de él: Dios hizo de mi vida de jubilado que fuera más bella que cuando trabajaba, a pesar de que obedecí a regañadientes. Ven acá, mi hermano. Aunque Dios nos dé una paliza, aunque Dios nos dé cascotes, aunque por una palabra tú sientas que te están cayendo piedras, ñomas, rocas,
pero tú reaccionas, aunque sea regañadiente, verás la bendición de Jehová, el Señor, sobre tu vida. Y ya casi termino. Versículo 33, ya a la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está Jesús. Por primera vez hay una separación por el pecado. Jesús llevó en la cruz de Calvario nuestros pecados, nuestra enfermedad, nuestras dolencias, nuestras degeneraciones, para que pudiéramos tener una oportunidad de salvación para nuestras vidas. Entonces dice el versículo 38: el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba hacia abajo, dándonos una oportunidad. Solo podía entrar una persona una vez al año, el sacerdote, el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, cuando dijo: consumado es, vino una oportunidad de vida. Se rasgó el templo. Ya tú y yo tenemos el libre acceso a la gracia, a la misericordia, al perdón, al oportuno socorro. Dice el versículo 39: y el centurión que estaba frente a él, viendo después clamar que expiraba, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y dice el versículo 40: también habían algunas mujeres mirando de lejos. La Biblia nos habla de un gran valor de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres en esta casa? Las mujeres estuvieron cerca. No los fuertes, no el sexo fuerte. Dice que habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, José y de Salomé. Fueron aquellas mujeres que permanecieron con Jesús ante cualquier circunstancia. Por eso Dios, con la cruz, también le da valor a las mujeres. No se sientan menospreciadas. Ustedes son útiles en el reino de los cielos. Cuando estuve en Corea, escuchaba que el doctor Cho pudo levantar la iglesia y el ministerio a llegar a un alcance mundial. Fue por las mujeres de la iglesia. Mujeres que están esta mañana en este lugar, Dios las va a usar para que el centro de oración cristiana también llegue hasta lo último de la tierra. Siéntanse valiosas en el reino de los cielos. Y las mujeres ante la cruz nos dieron una cachetada a nosotros los hombres. Pero cuánto dan gracias que Dios nos da oportunidades. Porque hubo un hombre que rescató nuestro nombre. Versículo 43 de Marcos, capítulo 15, versículo 43. José de Arimatea, miembro notable del concilio. Escuche esto: miembro notable del concilio. ¿Quién? José de Arimatea. Vino y entró. ¿Cómo entró? Osadamente, o sea, atrevidamente, o sea, arriesgadamente ante Pilato, y dijo: temen el cuerpo de Jesús. Este hombre, José de Arimatea, estaba expuesta a su reputación. Hombre notable del concilio. Estaba expuesto porque buscaban a los que seguían a Jesús a que lo apresaran y lo mataran. Pero Dios también va a usar hombres en este lugar que a lo mejor eran los discípulos, salieron huyendo, pero estamos viendo este discípulo del Señor que a lo mejor no estuvo ahí caminando ni cerca ahí de Jesús esos 3 años, pero este hombre tuvo un coraje y la valentía. Eso lo está produciendo la muerte de Jesús sobre la vida de la gente. Los que antes quizás estaban cobardes, los que antes estaban anónimos, ahora sus nombres serán escritos, su nombre serán conocidos como este hombre José de Arimatea. No solo reclama, dice que envolvió a Jesús, compró esa sábana, lo envolvió, lo llevó al sepulcro.
Porque este hombre dijo: no, este hombre no puede morir ahí en esa cruz como un perro dejado ahí tirado. No, aunque yo tenga que morir, yo voy a rescatarlo y le voy a llevar a un sepulcro dignamente. Y dice en el versículo 46: le compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en sábanas y lo puso en el sepulcro, y que estaba cavado en una peña, hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo estaban poniendo. Marcos capítulo 16, ya casi vamos terminando, ese es el último capítulo. Versículo 5: y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, o sea, un ángel, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Quiénes? Estas mujeres. Mas él le dijo: no os asustéis, porque se asustan. A Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decirle a los discípulos y a Pedro. ¿Quién sabe en qué esquina estaba quebrado como un perro llorando? Díganle a Pedro. Dice el ángel: se me ha dado una comisión. Díganle a los discípulos, pero en especial díganle a Pedrito que él no lo ha desechado, que él que no piense que de esta el Señor no lo va a ayudar. Díganle a Pedro, sí, que vaya, porque el Señor lo espera, y que venga al encuentro. Y finalmente, póngase de pie. Terminamos este libro. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Todos negaron al Señor a su manera. La diferencia es que quizás Judas solo tuvo remordimiento, pero Pedro tuvo un arrepentimiento de corazón. Finalmente se le apareció a los 11, entre ellos Pedro. Estaban sentados en la mesa. Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id, levanten sus manos, iglesia, porque esa es una declaración sobre la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, oh aleluya, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, ustedes, discípulos, seguidores de Cristo, en mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán otras lenguas, nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si aún bebieren cosas mortíferas, no te harán daño. Sobre los enfermos ustedes pondrán sus manos y sanarán. Palabra del Señor sobre ustedes. Oh Dios, aquí estamos esta mañana con nuestras manos levantadas. No se trata de quiénes seamos ni qué tengamos. No se trata del bienestar de nuestra humanidad, de nuestro corazón. Se trata de cumplir esto. De esto se trata el reino de Dios. Este libro nos ha enseñado del servicio. Este libro nos ha enseñado que no nos sirve ser un árbol frondoso, una higuera con hojas, si no tenemos frutos. Porque el árbol que no da fruto es cortado y es echado al fuego. El libro nos ha enseñado, el libro de Marcos, a ser siervos. Id por todo el mundo y prediquen, evangelicen. No tengan temor, no es ustedes, es el Señor. No me digas si conoces o no conoces toda la Biblia. Tú no haces nada, todo lo hace el Señor. Solo déjate usar
Usa tus manos, que Dios las usará. Usa tu boca, que Dios la usará para sanar enfermos, no le tengas miedo a los demonios. Contigo está el Espíritu de Dios. Contigo está el Señor. Reprende a los demonios. No tengas temor si te quieren echar una brujería en una comida. Aún beberás cosas mortíferas y no te dañarán. No importa si te quieren hacer daño, si hay conspiración. Control de tu vida. Dios tiene control de todo, de tu casa, de tu familia. Dios tiene control. Dios tiene control. Haz la voluntad de Jesús. 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 ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo. Pongan sus manos sobre los enfermos, porque el Señor está poniendo una unción especial sobre la iglesia en estos tiempos. La gente vendrá al Señor por ver lo que en la iglesia está ocurriendo. La gente ya no quiere una religión. La gente quiere encontrarse verdaderamente con Jesús en las congregaciones. Es tiempo de los hechos de Dios, de los apóstoles, de los profetas de Dios, que son ustedes. El apóstol es el enviado. Ustedes también han sido enviados a predicar este evangelio. Y cuando la duda quiera venir, cuando el desánimo quiera venir, cuando la decepción quiera venir, ora. Ora más, más, más y más. Porque si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Padre, yo extiendo mis manos sobre la iglesia en esta mañana. Te pido que cada una de esas enseñanzas de este libro queden atesoradas en nuestro corazón. Sencillamente nos ha llamado a servirte con todo nuestro corazón, a rendir nuestras coronas, a rendir nuestro ser, a quebrar el alabastro, a quebrar nuestras vidas delante de ti. Yo te pido que les hables por medio de la oración, que sean avivados, confrontados, alineados a hacer tu voluntad. Padre, bendíceles, que comprueben lo bueno, lo agradable y lo perfecto de tu voluntad. Prospera esta iglesia, prospera sus vidas físicamente, tráelos en sanidad. Aún lloro esta mañana por si estás enfermo. La gracia sobrenatural y la sangre de Jesús trae sanidad sobre tu cuerpo esta mañana, en el nombre de Jesús. Lloro en esta mañana para que en tu espíritu también seas prosperado, y también económicamente también seas bendecido, prosperado, para que también el reino de Dios pueda llegar hasta lo último de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Oh, dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gracias Jesús. Gracias Señor. Oh, Dios, qué bueno. Dale un abrazo a tu vecino. Dile que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude cada día. Gracias Jesús. Señor, te damos gracias esta mañana. Agradecidos estamos por tu presencia sobre nuestras vidas y sobre este lugar. Nos presentamos delante de ti, primeramente nosotros, como una ofrenda que sea agradable delante de tu presencia.